situaciones. Por ejemplo, en el caso, si nos vamos al caso del transporte público privado, sabía que en una época la infracción, por decirlo así, más recurrente, hace años, era el no colocarse el cinturón de seguridad. Entiendo de que ya esa infracción ha sido de alguna manera superada, ¿no? Esa conducta ya ha sido superada, la mayoría de las personas nos colocamos el cinturón de seguridad. En el transporte privado, ¿cuáles son las infracciones, podríamos decir, cuáles son las infracciones más comunes que pueden estarse cometiendo por los conductores? Sí, antes de responder esa pregunta, para que tus espectadores entiendan cómo es que el Estado actúa, en el transporte Sí. público lo que se busca tutelar es la vida de las personas inocentes, por así decirlo, que recurren a estos transportes de manera masiva. El que sube un vehículo no tiene mucha idea de si este vehículo tiene revisión técnica, de si el chofer es una persona rauda, que conozca, etcétera. Entonces, ahí va el sistema de la protección del Estado hacia el transporte público, son sus pasajeros, ¿no? En el transporte privado Ok. pasa algo diferente, digamos. Se entiende que la persona que realiza el transporte privado no tiene otro fin en el transporte público más que llegar del punto A al punto B, ¿no? No tiene esa necesidad de generar recursos. Entonces, en el caso del transporte privado, las infracciones no están destinadas más, digamos, o direccionadas totalmente a prevenir el bienestar de la población, sino más bien al cumplimiento exacto del Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, cuando Oh, hablamos de transporte privado, las reglas que más se rompen son las reglas que establecen o que dirigen digamos, el funcionamiento normal del transporte, que son semáforos, que son altos, que son vías no accesibles para el transporte privado, sino para el transporte público. Entonces, cambia bastante las sanciones en el sistema privado que en el transporte público. wow. Y es un reglamento, justo estoy buscando el documento que usted menciona, doctor, y es un reglamento bastante amplio. Tiene más de 300 Es un artículos. reglamento, sí. Mira, Sí. para ponerlo de la siguiente manera, para que todos sepan, el transporte privado no se regula mediante ordenanza, se regula mediante el Reglamento Nacional de Tránsito y normas accesorias. El transporte público tiene algo del Reglamento Nacional de Tránsito, pero tiene mucho de las ordenanzas que regulan la prestación del servicio al público. Entonces son marcos diferentes, pero todos deben cumplir con los lineamientos y los principios generales establecidos en la ley marco, que es la ley general del Reglamento Nacional de Tránsito. Ok, entiendo. Entonces, el transporte público y privado tienen de alguna manera, claro, regulaciones distintas en cuerpos normativos distintos, pero buscan una misma finalidad, es lo que voy Sí. entendiendo. Y otra pregunta que le va a interesar mucho a los televidentes, que muchas veces no saben, muchos no saben qué hacer, otros ya por la misma experiencia en tener su propio vehículo ya saben cómo actuar. Pero al momento de que haya una intervención, digamos, de tránsito, ¿cuál es el Ujú. protocolo que deben seguir nuestras autoridades al momento de intervenirnos? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque nosotros debemos saber si este protocolo se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Claro. Miren, lo primero que deben de conocer tus oyentes, tus televidentes, lo primero que tenemos que hacer frente a una intervención a nuestro vehículo es saber qué autoridad nos está interviniendo. Ok, Luego de eso, hay que conocer qué tipo de transporte estamos realizando. Si nosotros estamos realizando un tipo de transporte privado, es decir, yo en mi vehículo transportando a mi familia, transportando a mis amigos, transportando a familiares, si soy yo en mi vehículo particular, a mí no me podría intervenir, por ejemplo, ninguna entidad estatal, llámese ATU, llámese Ocitran o lo que fuese, eh, sino es la Policía Nacional de Tránsito o la Policía Asignada al Control de Carreteras. No existe otra ok, entidad que nos pueda fiscalizar. Eso es si es que estamos realizando un transporte privado.
privado. Pero si Si en salgo nuestro de, transporte privado, ajá. ¿perdón? Si salgo de mi casa con mi coche y estoy llevando a mi hijo al colegio Así es, y hay una intervención porque hay operativos, por ejemplo, de la ATU, operativos de datos, por la, ejemplo. no No tendría por qué podrían, intervenir. no tendría por qué hacerlo. Eso no significa que no me puedan detener y preguntarme qué cosa estoy haciendo, porque por supuesto es parte de la cultura civil, digamos, colaborar con estos asuntos, y además tampoco es que los fiscalizadores puedan ver más allá, por decirlo así, de lo evidente y saber si uno está o no haciendo un colectivo. Entonces, podrían tal vez detenernos, preguntarnos y, de acuerdo a su experiencia, darse cuenta de inmediato que no estamos realizando un transporte público y tienen que dejar irnos, ¿no? Ok, Hasta ahí llega, digamos, la colaboración, ¿no? Pero si es mi transporte privado, a mí no me pueden poner una papeleta, ni el ATU, ni el OCITRAN, si es que no estoy realizando ningún tipo de transporte público y si es que no estoy realizando ningún tipo de transporte de mercancía. Si me estoy dedicando única e íntegramente a movilizarme en mi transporte público, a mí, a mis amigos o a mis familiares. El único que podría detenerme es la Policía Nacional del Perú, y dentro de la Policía Nacional del Perú solamente los agentes destinados a transporte o a tránsito, o los agentes destinados al control de carreteras. Son los únicos. Nosotros, los civiles que no nos dedicamos a generar ingresos a través del transporte público ni a través del transporte de carga, solamente nos puede fiscalizar el policía de tránsito o el policía de carretera, nadie más. perfecto. Ahí un muy buen punto, porque a veces los conductores nobles, los que recién quizá estamos sacando la licencia o estamos empezando a conducir, eh, quizá no recordamos mucho quién debería intervenir. Ok, viene, establecemos el protocolo de intervención. Yo sé que vámonos a situarnos en el estadio de que soy conductora privada, ¿no? Viene la policía, quien le corresponde, la policía de tránsito, a la intervención. ¿Y cuál es el siguiente paso? Tendría que identificarse y decirme por qué el motivo de la intervención en ese momento. Sí, sí, lo primero es que el Policía Nacional del Perú, como es el que inicia el procedimiento, lo que corresponde es que, como él lo ha iniciado, él es el que tiene que presentarse. Él tiene que identificarse como autoridad. Y la identificación como autoridad no necesariamente involucra que él nos enseñe a la vista su placa, ya no necesariamente implica eso. Lo pueden hacer los policías, pero el protocolo exige como mínimo que el policía brinde sus datos completos y el número que lo identifique como policía, porque ellos tienen un número como de escalafón que los identifica. Una vez que nos brinda eso, él tiene que proceder a informarnos a nosotros cuál es el motivo por el que nos está interviniendo, porque nos está cortando pues el derecho constitucional al libre tránsito, y este derecho generado con razones fundamentadas. Entonces él nos tiene un policía asignado al control de tránsito, nos tiene que decir, mira, has infringido, o mejor dicho, has realizado esta acción y esta acción ha infringido tal norma. Por lo tanto, entregarme los documentos que se debe de entregar. El Reglamento Nacional de Tránsito dice, una vez que el policía te ha detenido, se ha identificado, ha expuesto los casos, te ha dicho quién ha cometido, corresponde al conductor brindar los documentos que... Ok, creo que hay un tema con la señal. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me escuchan bien, Diego? Adelante, doctora. Problemas con el invitado. Ah, ok. Entonces sigamos con este tema sumamente interesante hasta que se reconecte nuestro invitado, el Que doctor vuelva a Diego Sabat. ingresar, que vuelva a ingresar al sistema para poder tenerlo. Oh. Ah, ya, perfecto. Ahorita ingresa. Vamos a ver. Ya está con Ya. nosotros. Adelante, adelante. Ya lo tenemos.
Perfecto. Rápidamente el doctor solucionando los problemas técnicos que siempre suceden en vivo, en realidad. Problemas de. Disculpa. No te preocupes, no te preocupes, no se preocupe, doctor. Estos problemas siempre suceden en vivo. Nos está explicando Sí, bien el protocolo de intervención, ¿no? Entonces, el policía viene, se identifica y nos dice, se identifica, entiendo, con la placa, porque él inicia el procedimiento y esta es la situación de la intervención. ¿Qué documentos nos debería pedir el policía y qué documentos nosotros deberíamos entregarle? sí, los documentos que nos puede solicitar son solamente los documentos que están establecidos en el Reglamento Nacional de Tránsito. Ahí ¿Okay? los documentos que se establecen, entre ellos está el DNI, está la licencia de conducir, está la tarjeta de propiedad, está el SOAT y está la revisión técnica. Ya dentro de esa es la documentación básicamente que nosotros estamos obligados a otorgarle o a facilitarle al personal asignado al control de tránsito, es decir, al policía de tránsito. Pero aquí hay una excepción muy fuerte, ¿ya? Ok. Y esto es algo importante porque esto yo estoy segurísimo que se da en la mayoría de los casos. Y es que con esto de la modernidad y los documentos digitales, ahora las licencias de conducir son digitales, ahora el SOAT es digital, ahora la revisión técnica es digital, ahora bueno, casi todos los documentos son digitales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en esos casos en el que el policía de tránsito se acerca a nosotros y nos pide documentos que las mismas entidades nos han emitido digitalmente? ¿Cómo yo le hago ver a él? Tengo que enseñarle mi celular, tengo que decirle, mira, aquí está, fíjate en mi celular, ¿cómo haríamos? Bueno, ese caso está totalmente, digamos, estudiado, establecido, y es que la autoridad administrativa o la autoridad policial que nos realiza la intervención tiene la obligación de contar con todos los dispositivos tecnológicos para comprobar la veracidad de la información que nosotros le brindamos. Entonces, si por ejemplo yo tengo un brevete emitido electrónicamente, yo no tengo la necesidad de enseñarle a él en la página de internet que tengo el brevete electrónico. Basta con decirle, porque hay presunción de veracidad de lo que nosotros señalamos, decirle que mi brevete ha sido emitido electrónicamente, no tengo un brevete físico y que él tiene que verificar. Entonces, él ingresará a sus dispositivos que tiene que facilitarle la Policía Nacional del Perú, y él debe de verificar la información. Lo mismo con la revisión técnica, lo mismo con el SOAT, lo mismo con la tarjeta de propiedad. Si estos documentos han sido emitidos electrónicamente, no tenemos el deber de demostrarle al policía que nos han emitido esos documentos electrónicamente. Qué importante, doctor, saber esto porque de alguna manera también pueden ser sorprendidos, como en todo ámbito tenemos policías buenos como policías no tan buenos. Entonces, justo ayer comentando a algunos compañeros del programa, algunos amigos, ellos me decían, ¿no? Me contaban un caso que se lo transmito también a la audiencia. Por ejemplo, había comprado un carro, su carro era del año, y había salido, bueno, con su carro y recibe la intervención del policía. Y el policía lo que le pide, y la licencia era reciente, ¿no? Y lo que le pide es la revisión técnica del auto, ¿no? Entonces él, bueno, le explica, ¿no? Y le muestra la evidencia de que el carro es del año, y el policía insiste en la revisión técnica, pero haciendo como un escenario, creando como un escenario de que él estaría cometiendo una infracción. Lo bueno de esta persona es que conocía que la revisión técnica es solicitada o es obligatorio presentar o que pase tu auto a partir de cierto año, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado, por ejemplo, si la persona no hubiese sabido eso, ¿no? No hubiese tenido ese conocimiento? Quizá hubiese caído en un escenario hasta de corrupción, porque le hubieran generado una infracción inexistente, ¿no? Una situación inexistente, lo que realmente, justo esta es la finalidad de este programa y de esta secuencia hoy día con usted, doctor, que las personas del lado de los privados, del lado del transporte público, puedan conocer sus derechos y también cumplir sus obligaciones, ¿no? Porque no es, la intención no es tratar de evadir la situación, sino cumplir sus obligaciones, conocer sus derechos para no caer en situaciones de desventaja o escenarios que uno no quiere caer. Doctor, Sí, entonces, ese sería... Sí, por favor. para acotar,
Es correcto lo que tú señalas, pero para hacer valer nuestros derechos hay que conocerlos. Entonces, yo creo Exacto. que leer el Reglamento Nacional de Tránsito no nos toma mucho tiempo. Una vez que conocemos bien nuestros derechos, recién lo podemos exigir, porque si exigimos un derecho que realmente no nos corresponde, nos va a poner en una situación muy difícil frente al policía, que dicho sea de paso, debería o debe o es seguramente un experto en su materia. Exactamente, exactamente, exactamente. Y eso es cierto, y la cultura de la lectura, ¿no? A veces decir, un reglamento nacional, Dios mío, tiene tantos artículos, pero de alguna manera ya el conocimiento está a la mano. Tenemos el internet, tenemos el celular, vamos al tema, a la parte de los deberes, quizá vamos lo leyendo de parte en parte, pero es importantísimo, porque si no, las consecuencias que puede acarrear la situación de desconocer tus deberes y obligaciones y tus derechos pueden ser patrimoniales, legales, responsabilidad no solo administrativa, hasta pueden llegar a responsabilidades penales, ¿no? Entonces sí es importante Sí, conocer sí, eso. es un tema delicado. Sí. Ahora, Doctor, Olga, sí, si me lo permite, para continuar con esto, una vez que el policía ya pues nos inicia el procedimiento, viene la imposición de la papeleta, y hay un tema que me gustaría decirlo, y es que las personas señalan que si, por ejemplo, si no firmo el documento, estoy negando los hechos o los estoy aceptando. O si yo no realizo mis observaciones en la papeleta, estoy negando o estoy aceptando los hechos. Eso es totalmente falso. No hay ninguna consecuencia jurídica establecida por la no firma de un documento por no poner observaciones dentro de una papeleta. Eso no nos limita en lo absoluto nuestro derecho de defensa, ni mucho menos vulnera nuestro principio de licitud perdón, de no saberse culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Así que en estos casos, por ejemplo, en el que tú me refieres de tu compañero, de tu amigo, que le exigieron una revisión técnica a pesar de que el vehículo estuvo recién o recién había sido comprado, en esos casos, por ejemplo, si el policía aún con eso decide sancionarte, en esos casos específicos sí resultaría correcto que en la parte de observaciones uno coloque, ¿no? El vehículo es del año, no ha sido comprado recientemente, no necesita papeleta, aún así me lo ha solicitado. Y lo mismo pasa cuando te expiden documentos electrónicos. Si a pesar de que tú le señalas que tus documentos han sido emitidos electrónicamente y el policía insiste en que tú se lo tienes que mostrar o que tienes que haberlo impreso, etcétera, que son obligaciones que no están en el Reglamento Nacional de Tránsito, colocas en tus observaciones, mi documento tal ha sido emitido electrónicamente. Colocas en tus observaciones, y ojo, este es un dato también que deben de saberlo todos. Según el orden del llenar, lo último que se llena es la firma. No es, no es válido que el policía te diga, mira, primero firma y luego pones tus observaciones. De hecho, el Reglamento Nacional de Tránsito establece un orden de prelación para el llenado de las papeletas. Y el último lugar de esta prelación, de este orden establecido por la ley, para el llenado es la firma tanto del efectivo policial como la firma del intervenido, que son los que concluyen el procedimiento de fiscalización. Entonces, lo correcto siempre es que el penúltimo acto sea el llenado de las observaciones y luego vienen las firmas. Ese es el orden correcto. claro, doctor, y guarda lógica, porque si uno firma primero está firmando un cheque en blanco y no sabes qué Sí, por contenido van supuesto. a contener en la papeleta. Y ahora, lo que usted señala con respecto a si uno tiene una situación muy segura, como el ejemplo práctico que pusimos de la revisión técnica o la presentación de documentos digitales, en la que sabes, estás al 99.9% seguro de que la infracción no la has cometido, pues consigna tu observación, ¿no? De todas Sí. maneras, después de la imposición de la papeleta, viene ya lo que usted con mayor acuciosidad indicará, viene la presentación de los primeros descargos, ¿no? Pero Y les simplemente... dejo un dato. Sí, y les Ujú, dejo un sí. dato, Olguita, discúlpame que te corte. Las observaciones que No, no. nosotros ponemos no nos va a servir para defendernos posteriormente, ojo, pero sí nos va a Ah, servir para si eventualmente
quieren iniciar un procedimiento disciplinario en contra del policía, esa es la prueba, digamos, exacta, la prueba necesaria para demostrarle al órgano de control que el policía, a sabiendas de que estaba realizando incorrectamente su trabajo, lo hizo. Porque si yo no pongo nada en las observaciones, ningún juez o ninguna autoridad me va a decir, no, es que no pusiste nada en tus observaciones, eso no sucede. Pero las observaciones sirven para dejar constancia del mal proceder del efectivo policial. Esa es la importancia de la observación, y por eso es que muchas veces no permiten que dejes observaciones. Claro, qué interesante, qué interesante. Claro, porque de alguna manera ahí estás evidenciando de que el policía por error, digamos, puede actuar, pero si ya el administrado, que somos nosotros, le estamos diciendo, Ya le hizo notar. claro, le estamos haciendo notar de que la infracción estaría mal impuesta y aún así lo está haciendo, estamos evidenciando con la observación que podría existir algún ejercicio abusivo de su autoridad, ¿no? Para que pueda pasar a un fuero ya disciplinario, ¿no? Qué interesante, qué interesante. E importante porque podría ser también como generar antecedentes de conductas reiterativas por parte de esas autoridades. Porque, digamos, seamos honestos, ¿no? Es muy cierto que hay muchísimas personas que no cumplen las normas y que están correctamente sancionados, y es importante, pero también hay un gran sector de nuestras autoridades policiales que ejercen abusivamente su función. Entonces, nosotros debemos tratar de ya encauzar ambas partes para lograr la finalidad que tiene la norma, que usted bien dijo al inicio, cuidar en el transporte público a nuestros pasajeros, a las personas, cuidar nuestra vida, nuestra seguridad, porque finalmente nosotros con el transporte estamos haciendo actividades de gran riesgo, y de alguna manera tenemos que adoptar medidas para esos riesgos minimizarlos, ¿no? ¿Cuántos accidentes han pasado? Y la semana pasada nada más, ¿no? Atropellaron a una persona en uno de los carriles del Metropolitano por invadirlo, siendo una infracción, y esta persona tenía también antecedentes, ¿no? De inconductas de tránsito. Entonces, la idea no es evadir tus infracciones, la idea es cumplir, como usted dijo, doctor, el Reglamento Nacional de Tránsito, las ordenanzas municipales, pero también conocer bien tus deberes, tus obligaciones y tus derechos y hacerlos valer ante una intervención. Doctor, usted mencionó algo muy interesante. Hay un orden de prelación en el llenado de las papeletas de infracción de tránsito, ¿no? Va A, B, C. ¿Qué contiene una papeleta de infracción? ¿Qué debe contener? La papeleta lo que debe contener primero es identificar al conductor, eso es lo principal. Lo primero que hacemos es identificar al conductor, luego identificamos el lugar de la infracción, la fecha, la hora, el minuto en el que ha ocurrido la infracción, luego de eso viene la identificación de la infracción, luego de eso viene la consecuencia jurídica de la infracción, luego de eso viene la descripción del hecho fiscalizado, ¿no? Luego de eso viene la identificación del policía, él se identifica con su nombre, apellido, su DNI, el código que lo identifique, y luego vienen las observaciones del conductor, ¿no? Como ya dijimos, estas observaciones no fungen como derecho de defensa, sino sirven para dejar en el acta todas las irregularidades que han sucedido, todo lo que al conductor no le ha parecido, ¿no? Me ha gritado, me ha quitado, me ha arranchado, no me corresponde, aún así me ha hecho esto, lo otro. Esas son las observaciones. No es como un mecanismo de defensa de per se, pero las observaciones sirven para eso, para dejar en el acta todas las irregularidades que han sucedido durante el procedimiento de fiscalización, y luego ya ambos firman, ¿no? Primero firma el administrado y finalmente la autoridad, y ahí concluye la papeleta. Doctor, ¿puede darse el caso que el policía, por ejemplo, hay conductores jóvenes, muy jóvenes, y que le digan, no, hijito, tú no vas a poner nada, tú firma nomás? Y el conductor a veces por su ímpetu le dice, no, yo no voy a firmar, o sea, me estás poniendo una papeleta, yo quiero poner mi observación. No, voy a firmar, pero pongo mi observación. Y el policía empieza, ¿qué debería hacer en ese caso? Porque de alguna manera... Tiene que firmarlo.
Tiene que firmarlo. En ese caso, sí, en ese caso, es más, todo procedimiento con alguna autoridad, absolutamente todas, deben de ser grabadas por el fiscalizado. Entonces, si a ti te Pero, inician, obviamente la grabación no puede ser invasiva, ¿no? No puedes tú poner el celular en la cara, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Tienes que filmar todo. Si tú logras filmar el momento en el que el policía niega que tú coloques tus observaciones, ahí hay un argumento sólido para anular la papeleta y cualquier tipo de información. Entonces, en esos casos hay que dejar evidencia del abuso y hay que filmar la negación y listo. excelente. Entonces, una buena evidencia ante alguna situación de abuso, ante una situación de abuso de autoridad sería la filmación no invasiva. Este, doctor, la papeleta ha dicho algo que me llamó la atención. Colocar en uno de los acápites fecha, hora, minuto e incluso segundo del momento cometido. ¿Es eso cierto? Y si es así, quiere decir que la papeleta sí o sí debe estar correctamente llenada, si no quedaría en una situación de un documento irregular, por así decirlo, o de muy fácil Sí, impugnación. sí, sería un documento nulo. No todos los elementos, o mejor dicho, no todos los requisitos que componen la papeleta causan o devienen en nulidad, ¿no? Lo más importante de la papeleta es la identificación del sujeto y del vehículo. Si no está identificado correctamente el vehículo, obviamente no se va a poder imputar ninguna infracción, porque la autoridad no puede presumir quién fue el que cometió la infracción, tiene que establecerlo. Lo otro es identificar correctamente el hecho que se le imputa. Es decir, yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Tú comes un semáforo en rojo, o mejor dicho, tú incurriste en la infracción, no sé, N5, y yo no describo qué hecho fue el que incurrió en esta infracción. Tengo que describirlo. Entonces, la descripción de los hechos junto con la identificación del sujeto son los elementos más importantes de cualquier papeleta de infracción. Y muchas personas, doctor, se preguntarán por qué es importante, y aquí ya es un tema más jurídico, ¿no? Porque la papeleta de por sí nos está iniciando un procedimiento administrativo, ¿no? Y ese procedimiento administrativo está en el marco de la ley 27444. Y la ley 27444, ¿qué pide para la validez de un acto Así es. administrativo? ¿No? El agente capaz, la identificación, todos los elementos que tienen que concurrir para que pueda ese acto administrativo pueda ser declarado válido y eficaz. Entonces, por eso que el doctor bien dice, no hay elementos esenciales que sin ellos, pues la papeleta podría ser declarada nula, nula. Entonces, ahí habría una situación de desventaja para la autoridad, porque puede ser que la infracción sí haya sido cometida, pero al momento de recabar la información en el documento administrativo, pues no ha sido bien recogida, ¿no? Y ahí habríamos una situación hasta quizá de impunidad por Sí, esta mira, situación. te Sí, sí, comento, por doctor. ejemplo, te comento a modo de ejemplo, un ejemplo bastante ilustrativo. Entre San Juan del Lurigancho y el Rímac hay un puente, es el puente Santa Rosa. Bueno, es como un viaducto, ¿no? O sea, es un trasvase entre San Juan del Lurigancho y el Rímac. Sucede que yo tuve conocimiento que, por ejemplo, la Policía Nacional de Tránsito intervenía al del lado de San Juan del Lurigancho de este puente, ¿ya? Pero en su papeleta colocaba que estaban en el Rímac, que está justamente del otro lado. Ya. Entonces, cuando se logró captar mediante cámaras el lugar donde se había impuesto la papeleta, que no coincidía con el lugar físico donde realmente habían sucedido los hechos, estas papeletas devenían en nulas. Otros casos he visto en donde el Policía Nacional de Tránsito, por su mala suerte seguramente de no tener una buena caligrafía, no logra detallar correctamente el hecho y es ilegible la letra. En esos casos también se anula la papeleta. Claro, porque no sabrías qué te están imputando y está Claro, vulnerando tu derecho de defensa, sí, por literalmente. supuesto. Entonces, en Claro, esos casos, por ejemplo, un juez lo anula, ¿no?
Sí, pues. Sí, sí, eso es correcto, porque entonces también para a ver si nos están oyendo o seguramente parte de la autoridad policial es importantísimo conocer esto, que deben conocerlo seguramente, y deben haber pasado casos en los que sus papeletas han quedado nulas. Doctor, una vez que, bueno, fui intervenida, llegó la autoridad policial, se identificó. En el escenario que yo no haya cometido la infracción, firmo igual la papeleta, coloco mis observaciones. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Ya tengo mi papeleta y me voy conduciendo. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? ¿Qué En hago? ese caso, la norma te plantea dos escenarios, ¿no? Si tú consideras que la infracción ha sido justa, es decir, si tú te sabes infractor, reconoces que has vulnerado el ordenamiento, lo que corresponde es que pagues la multa con un beneficio que establece el Reglamento Nacional de Tránsito, que paga solamente un porcentaje de la multa. Es una reducción bastante considerable y bueno, lo puedes pagar si tú te sabes infractor. Si tú no reconoces la infracción y consideras que estás frente a un abuso, en esos casos lo que corresponde es que te sometas al procedimiento administrativo sancionador. Y esto empieza así. Te levantan la papeleta, ese es el acto de fiscalización. Esta papeleta va al órgano de control de la Policía Nacional de Tránsito. Ellos tienen que emitir una resolución notificándote y diciéndote, mira, tal policía, tal día, tal fecha, en tal lugar, identificó esta infracción en tu contra. Hemos valorado la papeleta y hemos visto que aquí se ha cometido una infracción, por lo tanto te notifico que se va a iniciar un procedimiento sancionador en tu contra por la siguiente multa, por el siguiente hecho y por la siguiente infracción. Ese documento va a llegar a tu domicilio y se le conoce como imputación de cargos, que es el acto que inicia el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, una vez que te han notificado formalmente el inicio del procedimiento sancionador, se habilita nuevamente un canal de defensa, que es los descargos. Te notifican y te dan un plazo de 3-5 días y tú tienes que presentar tus descargos. Una vez que tú presentas tus descargos, la autoridad, el órgano de control de la Policía Nacional de Tránsito recaba tu descargo, recaba la papeleta, recaba todos los documentos, los valora y emite un informe, que es el informe final de instrucción. Una vez que se ha emitido el informe final de instrucción, la autoridad dice, mira, luego de evaluar los hechos, luego de evaluar tus descargos, he llegado a la conclusión de que sí se ha cometido una infracción y por lo tanto recomienda a otro órgano que te sancione. Una vez que ha salido este informe final de instrucción, te notifican y te dicen, ¿sabe qué, señor? Usted, sus descargos no han sido suficientes para desvirtuar el hecho. Por lo tanto, en los siguientes días se va a emitir una resolución de sanción, sancionándote o no. Eso ya depende de otro órgano. Contra eso, tú también puedes presentar tu descargo y finalmente esperas la resolución de sanción, ¿no? La que es la resolución final, donde ya tú sabes por qué te han sancionado, por cuánto te han sancionado, y ahí nuevamente se habilitan otros canales de defensa. Claro, que ya es en la vía judicial, comprendo, ¿no? Habiéndose agotado la vía administrativa. Claro, ahí Este, puedes presentar tu recurso de reconsideración, tu apelación y finalmente recurres al Poder Judicial. claro. Doctor, entonces esto literalmente es un procedimiento administrativo. Al ser un Sí. procedimiento administrativo, al momento de yo presentar mis descargos, yo necesito defensa cautiva, traducción para nuestros televidentes, necesito un abogado o yo puedo No, sentarme y armar mis descargos. Yo misma. sí, tú misma. Y es más, no tiene que ser un documento formal, no tiene que llevar firma de abogado. Es más, podrías presentar incluso tu declaración a través de un documento digital. Te grabas, presentas tu descargo, lo pones en un USB, lo adjuntas con una hoja y se acabó. El procedimiento administrativo es muy maleable, es muy intuitivo. Lo que busca el procedimiento administrativo es ayudar a los administrados a que se defiendan. Así que no es necesario un abogado, lo que no significa que no se recomienda que no se asesoren legalmente, ¿no? Uh -huh. Doctor, yo tengo un sinfín de preguntas, están llegando un sinfín de preguntas al programa, entonces vamos, como este programa te escuchamos, voy a dejar mis Claro. preguntas de lado y vamos a las preguntas del público, doctor, ¿sí? Entonces,
Hay una pregunta que nos realizan, ¿no? Si me paso la luz roja justo cuando está cambiando, ¿esto es una falta? Nos pregunta. Una infracción sí, sí, sí lo es. Sí, sí. Bueno, me imagino yo que el evento que tú calificas es que justo tú pasas el semáforo y en ese momento cambia de amarillo a rojo. Sí, sí constituye una infracción, porque antes de eso está el ámbar, pues. Entonces, el ámbar lo que significa es que ya te está avisando precisamente para que no ocurra eso. No, justamente porque suceden esos eventos es que hay un desfase entre semáforo y semáforo, ¿no? De un lado y del otro. Pero sí constituiría una infracción. Sí constituiría. Perfecto. Esto más es un comentario, ¿no? Dice, si no tengo brevete y me chocan, tengo todas las de perder. Bueno, dependiendo a qué te refieras, ¿no? Si te chocan y tú no tienes licencia, eso no lo exime al que te chocó de reparar tu vehículo. Punto número uno. Sí o sí te tienen que reparar. Punto número dos, tú asumirás la multa por manejar un vehículo sin licencia, pero eso es un procedimiento diferente, eso es otro. El hecho de que tú estés manejando y te choque no significa que ya perdiste, como seguramente lo piensan, ¿no? Igual tienes derecho a un resarcimiento, pero no te salvas de tu papeleta, ¿no? Y es una sanción muy grave el no tener manejar sin brevete. O sea, ¿no? Sí, Pero sí, por igual, supuesto. no, claro, pero igual el resarcimiento económico por el choque que te han provocado al vehículo ya es una vía más, más privada, ¿no? A ver, creo que hay un comentario, una consulta, es sobre lo que han escuchado al momento de llenar la papeleta. Dice, si al momento de ponerme la papeleta pone el número de placa mal, ¿qué pasa? Se anula la papeleta. Se anula, se anula. Totalmente, Claro, totalmente. Es más, nunca te enterarías porque no. Bueno, sí, no, si has consignado correctamente tu nombre, claro, te notificarían. Esa no es, eso, por ejemplo, perdóname, Olguita, no es subsanable, bajo ninguna circunstancia. No es que el policía emita un documento nuevo y diga, uy, me confundí, no era Z, era X, lo rectifico. No, no se puede. Si la papeleta está mal llenada, y peor aún, si la placa está mal identificada, tranquilamente uno puede alegar que se trata de otro vehículo y no el tuyo. Y listo, tendría que anularse la papeleta de pleno derecho. caramba, qué complicado. Y ahí sería mejor que utilicen también mecanismos electrónicos nuestras autoridades, porque realmente la caligrafía es un problema. A veces, por ejemplo, en mi caso la O parece A, entonces imaginemos, yo no podría poner papeletas porque pondría papeletas a otras placas. Doctor, ahorita seguimos con esas preguntas. Esta consultita quiero hacerle. En los descargos, que es el primer paso que yo debo realizar cuando ya me notifican la papeleta, ¿qué documentos como medios probatorios yo puedo presentar? Existe una libertad probatoria plena. Puedes presentar todo lo que tú creas consustanciable a tu defensa, puedes incluso hasta solicitar peritajes, todo lo que tú consideres. Ya la administración pública ya evaluará la pertinencia de tus medios probatorios, ¿no? Pero cualquier documento que tú creas que te ayude lo puedes presentar, no hay restricciones. Ok, o sea, si yo, por ejemplo, tengo testigos, Sí, tengo también. Por ejemplo, fotos. los testigos, por ejemplo, pueden presentar una declaración y esta declaración va a tener que ser actuada en la audiencia. Puedes solicitar una audiencia y en la audiencia puedes solicitar que tus declarantes se ratifiquen en la declaración. Las declaraciones tienen que ser adjuntadas firma, nada más, no te piden que sea notariado, solamente con una firma y cabe la posibilidad de que a tus testigos los inviten nuevamente a declarar. Son totalmente válidas las declaraciones. Ah, qué interesante. O sea, no tengo que ir a la notaría a legalizar las firmas de No, mis no, no, declaraciones. no. Declaración jurada No, simple. con la Ah, sí, firma vale. pero me someto también a los mecanismos de fiscalización, porque tampoco puede ser, imaginemos que nunca falte un Pepe en vivo que quiera falsear la declaración de alguien. Y ahí sí, Eso y es un mucho delito. ojo, Ajá, eso sí, es un delito, ¿no? Entonces te sí. sometes a mecanismos Falsificación, de fiscalización. documento Sí, falso en procedimiento administrativo es un delito. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. claro. Si tienes una declaración de un testigo fidedigno existente que realmente quiere declarar, tú puedes presentar ese documento.
pero ni se les ocurre presentar un documento que no se ajuste a la realidad porque les apertura un proceso penal, ¿no? Y nadie quiere estar inmiscuido en un proceso penal. Ahora, doctor, una vez que presento mis descargos, la autoridad instructora va a emitir un informe, seguramente acogiendo o no acogiendo mis descargos, va a opinar, y el órgano sancionador va o sancionarme o no sancionarme, porque puede ser que se aparte de la opinión de la autoridad instructora, entiendo. Después de eso hay recursos que la ley 27444 nos da, ¿no? Recursos de impugnación, le decimos los abogados, ¿no? Donde podemos apelar. Hay dos recursos bandera siempre, la reconsideración y la apelación. Hay muchas preguntas que siempre me hacen, doctor, le comento, en las consultas, ¿no? Pero yo puedo hacer una reconsideración y luego una apelación, o puedo apelar de frente, o lo puedo hacer a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un recurso y otro? O si uno mata al otro, ¿cómo podemos entender en los términos más sencillos para que nuestro público comprenda? Ok. Mire, lo primero que tu público debe de entender es que mientras más dura el procedimiento, digamos, tienes más chance de no pagar, ¿no? Porque si tú no apelas o no presentas un recurso contra la resolución que te sanciona, inmediatamente viene el proceso de ejecución coactiva. Entonces, si lo que tú pretendes es todavía no pagarlo, ¿no? Entonces puedes activar mecanismos de defensa que dilaten eso. El primer mecanismo de defensa es el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración y luego el recurso de apelación. La diferencia entre reconsideración y apelación es la autoridad que lo resuelve. El recurso de reconsideración precisamente significa eso, reconsiderar. Tú le pides a la misma autoridad que te ha sancionado que por favor reconsidere su decisión, ¿no? Es como preguntarle, oye, ¿estás seguro de lo que has hecho? Mira, yo creo que no has valorado esto, por favor, reconsidera tu posición. Entonces ese recurso va contra la autoridad que emitió la resolución de sanción. Si tú no quieres hacer eso, entonces lo que puedes hacer es irte al superior jerárquico y presentas tu recurso de apelación. No es posible reconsiderar y al mismo tiempo apelar. Si esto sucediera, lo que corresponde que la autoridad haga es que suspenda los efectos de tu apelación hasta que se resuelva tu recurso de reconsideración. Y luego se eleva, ¿no? Eso es lo correcto. No se pueden tramitar dos recursos al mismo tiempo. Y tiene que ser en ese orden, reconsideración y luego apelación. Y si no quiero reconsiderar, de frente presento mi apelación. Ok, perfecto, doctor, comprendido. Entonces, después de mis descargos, espero el informe. Si me sancionan, lo ordenado, no vamos a decir lo correcto o incorrecto porque cada persona y abogado también tiene su estrategia, podría ser reconsiderar y luego apelar. También depende de las circunstancias particulares, ¿no? Porque hay tiempos que te pueden estar ahorrando, ¿no? E irte de frente a una apelación. Acá hay una pregunta, doctor, que nos ha hecho el público. A ver. Mire, interesante. Ante una emergencia, ¿puedo manejar sin brevete si estoy llevando a una persona por suma emergencia? Pero manejar sin brevete... Sí, está permitido. ¿Está permitido está manejar permitido. sin brevete? Sí. Ah, Sí, bueno, voy a ponerlo de la siguiente manera. a ver, doctor, porque ahora... Nuestro ordenamiento administrativo regula eximentes de responsabilidad administrativa. Si, por ejemplo, tú tienes un familiar herido de bala, por ejemplo, que tú ves que ya, o por las circunstancias, uno entiende que esta persona va a morir, y tú, por salvarle la vida, manejas sin brevete, entonces lo que corresponde, o sea, has cometido una infracción, pero esta infracción no te es reprochable porque se justifica por la vida. ¿Me explico? Igualito, por ejemplo, si tú estás por ejemplo, ¿no? Están robándole a alguien o están asaltando o están disparándole a alguien, qué sé yo, ¿no?
y tú te pasas el semáforo porque quieres salvarle la vida a tu mamá, a tu papá, quien fuera, y bueno, no sé si es correcto decirlo, pero bueno, intervienes, eh, qué sé yo, frustras el robo, lo que fuera, en esos casos también hay un argumento fuerte para que tú no seas sancionado. No significa que esté permitido, significa que puedes eximirte de la responsabilidad. Así que, ojo que no significa, por ejemplo, mi hijo está con fiebre, ya, entonces voy a manejar sin brevete. No, ahí la administración te va a decir, señor, pero ¿esta fiebre realmente comprometía su vida? Entonces, ahí hay que valorar, ¿no? Ahí es un ámbito en el que se va a valorar. Pero sí hay un montón de circunstancias que nos habilita vulnerar las normas. Ah, qué interesante, doctor, de verdad. Yo hubiese contestado no, desde un punto legal, sumamente legalista, pero es muy cierto, porque eximentes de responsabilidad penal y se estarían recogiendo en los eximentes de responsabilidad administrativa, ¿no? Hay subsanación voluntaria, hay fuerza mayor, hay un montón pero sí, ahí se consideraría. Ah, perfecto. Bueno, hay varias preguntas. Vamos a elegir esa. ¿Qué pasa si filmo un policía que apenas se acerca me pide una coima? ¿Eso invalida mi falta? Perdón, no te escuché bien. Dicen, ¿qué pasa si filmo a un policía que apenas se me acerca y me pide una coima? O sea, lo filma, se le está acercando, lo filma cuando le está pidiendo la coima. ¿Eso invalida su falta? No le invalida, pero dependiendo del momento en que lo filme, tiene muchas probabilidades de que se anule su papeleta porque imaginemos que tú lo filmas en pleno procedimiento, porque obviamente, bueno, entiende que la coima la piden antes de llenar la papeleta, ¿no? Entonces, si tú lo filmas y él se diera cuenta, muy probablemente se interrumpiría la fiscalización. Pero sería muy extraño, ¿no? Muy extraño que si tú filmas y le llegas a dar la coima, no creo que llenaría la papeleta, ¿no? Entonces, es un escenario medio contrasentido el que han planteado, pero si se diera el caso de que, a pesar de que te recibió la coima, te impone la papeleta, y en fiscalía y tú lo denuncias ante la fiscalía, la papeleta superviviría, o sea, aún estarías en infracción, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Ah, perfecto. Doctor, vamos con la última pregunta. Bueno, en realidad son varias, pero vamos a escoger esta, y ya porque nos quedan muy poquitos minutos. Si me ponen una papeleta y nunca llega a mi domicilio, ¿qué sucede o qué debe hacer la persona? Si te ponen una papeleta y nunca llegó a tu domicilio, pueden haber pasado un montón de cosas. Lo primero es que la administración se olvidó de sancionarte, y ahí tú tendrías que ver el plazo de prescripción de 4 años que establece la norma. Si luego de 4 años aún no te inician tu sancionador o no te sanciona, entonces la multa prescribe, ya no te la podrían cobrar. Lo otro es que probablemente se hayan equivocado de domicilio y hayan notificado a otro lado. En ese sentido, lo que va a ocurrir es que te van a sancionar sin que tú tengas conocimiento y te van a aperturar un procedimiento de ejecución coactiva, que es lo que pasa muchas veces. Y te va a llegar a tu notificación o a tu cuenta bancaria, te va a llegar un embargo por el cobro de esta multa mal notificada. Entonces, en ese caso se activan otros mecanismos de defensa, ¿no? Entonces estamos en esos dos escenarios, o que la administración se olvidó o que notificó mal. En cualquiera de las dos sales, por decirlo así, no tendrías que pagar, porque si se olvidaron y prescribió, ahí muere la potestad sancionadora, y si te notificaron mal, el procedimiento se anula. Entonces, si no te ha llegado nada, tienes buenas expectativas. Ay, pero si es bajo el escenario de que te abrieron una ejecución coactiva, necesitas buscar un abogado tan bueno como el doctor Guasabache, que conoce muy bien el tema administrativo y estos temas, ¿no? de las multas de tránsito. Doctor, ya finalizando el programa, por favor, cuénteme, ¿qué está haciendo? ¿Dónde lo podemos encontrar? Cuéntanos un poco. Sí, mira, junto con otros compañeros, otros colegas, tenemos un círculo de derecho administrativo que es CIADA, se llama, mediante ese canal que está disponible en Facebook. Nosotros
constantemente ofrecemos información sobre derecho administrativo, precisamente incluso temas como este de tránsito, realizamos conferencias, entrevistamos a otros colegas muy conocedores en la materia, y bueno, esperemos que tus invitados pues nos visiten en esa página que se llama CIADA, Centro de Investigación Académica de Derecho Administrativo, y ahí los vamos a recibir con mucho gusto, todas sus consultas, todo lo que busquen. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. El conocimiento es poder y muchísimas gracias por compartir y usted difundir también desde su ámbito de acción tanto conocimiento que uno podría verlo muy lejano, pero mire cómo impacta en nuestra vida diaria. Doctor, muchísimas gracias. Espero realmente que lo tengamos en una nueva oportunidad con un tema tan apasionante y tan importante para nosotros. Y yo me despido de ustedes, amigos televidentes. Muchísimas gracias por dejarnos compartir un sábado más en sus hogares. No sin antes decirle que si ustedes tuviesen alguna consulta legal o estuviesen atravesando por algún problema legal o necesitan el apoyo también emocional, no duden en contactar a Flores y Flores Integral Consulting al 987-236-960, repito, 987-236-960, por nuestras redes sociales, que gustosos nuestro equipo los va a atender, ¿sí? Y nos vemos hasta el siguiente sábado con un nuevo tema de suma importancia para ustedes. Muchas gracias, excelente fin de semana y Dios los bendiga. Hasta luego. Thank you.